Buenas tardes, muchas gracias por el espacio que me brindan y buenas tardes también con todos los oyentes de este programa. Vamos a hablar de una situación realmente dramática. De acuerdo con un informe de Global Witness 2022, Perú registró entre 2012 y 2021 la muerte de 51 defensores ambientales asesinados por homicidio. Es el séptimo país con más fallecidos en Latinoamérica en esta condición, y esta región, Latinoamérica, representa casi el 70% de los asesinatos a nivel mundial. Es decir, estamos registrando un holocausto en nuestro país y no nos queremos dar cuenta o no nos hemos dado cuenta. Efectivamente, pero además a esos datos, en los últimos años han ido incrementando la cantidad de asesinatos. Por ejemplo, entre el 2022 y el 2020 y el 2022 han habido nada más en estos 2 años 21 muertes, ¿no? Si contamos incluso la muerte de Santiago en Flor de Ucayali. Y eso Sí. tiene que ver básicamente con un tema de exigencia de más Estado para que se pueda monitorear y se pueda prevenir y no se den este tipo de asesinatos. Básicamente ahí el tema es de que estos asesinatos se están dando por una enorme presión que existe sobre la tierra donde habitan los pueblos originarios indígenas, básicamente en la Amazonía, y que tiene que ver con conflictos con el narcotráfico, con la minería ilegal, también tiene que ver con conflictos muchas veces en menor medida, pero también con el tema de la tenencia de la tierra y por el tráfico de tierra, digamos. Eso es un Sí. aspecto que es el aspecto más grave, que es el de los asesinatos, ¿no? Pero hay Mm. más aspectos todavía sobre este tema. ¿La madera también es motivo de asesinatos? La madera ilegal, claro que sí, también es motivo de asesinatos, también ha habido conflictos sobre ese tema, pero el primer factor para asesinar a estas personas y que queden en la impunidad de algún modo es el tema del narcotráfico. El segundo factor, Ajá. la minería ilegal y también la maderera, la explotación de la madera, ¿no? Y luego Ahora, el tráfico de tierra. ahora, Ramiro, lo que nos estás diciendo es que, digamos, dejar a estas personas a su suerte, dejar a los defensores ambientales en el Perú, en la Amazonía, desprotegidos, permitir que los maten como los están matando, abandonarlos como se los está abandonando, es dejar a su suerte estos territorios al crimen organizado. Es lo que está ocurriendo en el Perú. En el fondo eso es lo que está ocurriendo. Los mecanismos que se han ido activando desde el Estado resultan no ser eficaces. Por ejemplo, desde el 2021 se ha creado la Comisión Multisectorial para hacer seguimiento, para prevenir este tipo de asesinatos y dar protección a los defensores ambientales, pero no ha ido funcionando, ¿no? Solamente para poner un ejemplo, este mecanismo de protección intersectorial que involucra 9 instituciones del Estado y que el ente rector es el Ministerio de Justicia, tiene la función de responder máximo en 15 días frente a alertas tempranas. Pero tenemos casos de defensores ambientales que han terminado después de un año y les Mm. llega un año para que pidan, por ejemplo, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, para que ellos se encarguen de hacer monitoreos, de hacer rondas en las mismas comunidades, en las poblaciones nativas, y no lo vienen haciendo. Una de las instituciones que es parte de este mecanismo multisectorial, por cierto, es el Ministerio del Interior, que es clave en este tema y es la institución que menos acciones o menos mecanismos ha adoptado para proteger a estos defensores ambientales, ¿no? La Fiscalía, por ejemplo, también le corresponde un rol fundamental en el sentido de hacer las investigaciones frente a este tipo de asesinatos, pero junto a este tema hay que decir también otros hechos graves más, hay desplazamiento, ¿no? Mm. Las personas se están desplazando de sus territorios, en algunos otros casos que no es el caso de la Amazonía, pero por ejemplo es el caso, si quieren, de las comunidades campesinas hay campañas de estigmatización, campañas de desprestigio. También hay procesos judiciales que se siguen y donde se piden penas, por ejemplo, que van desde 20 años, a veces hasta 30 años de carcelería porque asocian al delito de disturbios, al delito de secuestros. Y entonces el rol ahí, básicamente el del ente rector del Ministerio de Justicia es coordinar cada uno de estos aspectos para que Sí. no se produzcan los asesinatos, pero tampoco ninguna persona sea sometida a procesos judiciales injustos, ¿no? Claro, de abuso de derecho. Ahora, todo este drama ha vuelto a ser mencionado con el asesinato del dirigente ayánica Santiago Contoricón, que lo has mencionado hace un momento. ¿Qué salió mal en el caso de Santiago Contoricón? ¿A qué se enfrentaba Santiago Contoricón y en qué le falló el Estado?
Nosotros conocemos que antes del asesinato de Santiago hubieron incluso unas mesas de coordinación donde estuvo presente el Premier y otras autoridades del Estado. Y además, antes de eso, todavía ha habido exigencias para que reciban protección frente a la presencia del narcotráfico. Y Santiago, hay que decirlo, que es un líder además bastante reconocido en su comunidad, viene incluso desde la época de la violencia política y luchó contra el terrorismo y ahora le tocaba enfrentarse al narcotráfico. Lo Mm. que salió mal es de que lamentablemente las instituciones del Estado no le dieron la protección debida. Ellos habían activado un mecanismo que no está en la norma, pero que sin embargo muchas veces resulta eficaz, que es la autoprotección. Por ejemplo, ellos tenían sus rondas comunales, pero sucede que esas rondas comunales en algún momento fueron atacadas también por el narcotráfico, porque no podemos comparar, ¿no es cierto?, la fuerza, si quieren, de una comunidad nativa con la fuerza que tiene el narcotráfico, que tiene armas y que Claro. está dispuesta a matar a la gente con las rondas comunitarias, pero que lo han estado utilizando y que de algún modo había sido eficaz. En el momento que le matan a Santiago, las rondas no estuvieron tampoco presentes, pero el otro elemento aquí importante a decir es de que tampoco la policía ha ido cumpliendo con su función de hacer rondas en la misma comunidad y que ahora los dirigentes están de miedo y por eso es que se han levantado en protesta, han bloqueado el río Tambo y están pidiendo la presencia del Estado, ¿no? Aquí lo que se está pidiendo, miren, es interesante, no es que el Estado se vaya, sino que el Estado esté presente. ¿Para qué? Para que se cumpla con un derecho fundamental, que es básicamente proteger sus derechos y darles garantías para que no pierdan su vida. Entonces, ahí este es un claro ejemplo de la ineficiencia, en todo caso, de los entes que tienen que ver con proteger la vida de estos ciudadanos y ciudadanas compatriotas nuestros, ¿no? Una sensación que es personal, no sé si tú la compartes, es que buena parte del problema tiene que ver con la lejanía de la capital, con que estas personas vivan en unas zonas de nuestro país tan remotas a las que no hay acceso, por ejemplo, por carretera. Yo me pregunto qué pasaría en el Perú, por ejemplo, si de pronto, Dios no quiera, ¿no? Amaneciera asesinado un dirigente de la CGTP, del SUTEP, ¿no? El revuelo que se generaría, la reacción que se generaría. Pues lo mismo que está ocurriendo en estas comunidades, pero con una reacción muy, muy diferente, tanto de parte de las autoridades como de la propia sociedad civil y, ¿por qué no, de la prensa? Efectivamente, ¿no? Un aspecto que precisamente es parte de en la agenda de las organizaciones indígenas es de que el Ministerio de Justicia está en Lima y está muy lejano, ¿no? A pesar de que se puede plantear de algún modo en modo virtual, pero miren, las respuestas del Ministerio de Justicia también son muy lentas, ¿no? O sea, si la ley dice de que me tienes que dar una respuesta frente a una alerta temprana en 15 días, se están demorando en promedio un año. ¿Cuál es la justificación que ellos plantean? La justificación que ellos plantean es básicamente un tema presupuestal, pero además hay otra cuestión que a nosotros nos parece importante. Quien rige a estas 9 organizaciones del Estado, entre las que ha sido incluida también de vida últimamente, porque tiene que ver con la lucha al narcotráfico, es un decreto supremo. Y el tema que, la falencia que se está viendo ahí, siguiendo el informe que ha entregado Proética y el Instituto de Defensa Legal, por ejemplo, es de que no están siendo vinculantes. Un decreto supremo no les está vinculando debidamente a cada una de estas 9 instituciones del Estado y por lo tanto no se sienten obligadas de algún modo a activar todos estos mecanismos que establece esta norma para que se prevenga, para que se proteja y para que se den medidas de protección eficaces. Yo quiero poner nada más aquí el ejemplo de Colombia. Por ejemplo, uno de los países donde se matan más defensores ambientales, y esperemos que no lleguemos nosotros a esa situación, es México y Colombia. En Colombia, por ejemplo, se han dado muchas medidas de protección, pero ninguna de esas medidas de protección han sido eficaces. Y creo que eso es lo que está pasando también aquí en el Perú. Se dan medidas de protección, se dice de que la policía haga rondas comunitarias, se dice de que se proteja a su familia, pero todo queda en el papel, porque en lo concreto lo que estamos teniendo es más muertes de personas que lo que están haciendo es defender el ambiente, defender su territorio y por lo tanto defender, ¿no es cierto?, un territorio clave que no solamente es para el Perú, sino también para la humanidad entera y eso creo que nos parece muy importante tener que decirlo porque al final son aliados, son defensores de ese querer de vivir en un ambiente sano y por lo tanto Ujú. asegurar estos recursos para esta generación y las futuras generaciones que vengan. De acuerdo, Ramiro Yatas, especialista en derechos humanos de pueblos originarios, en el bloque que nos ofrece semanalmente la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por tu participación en el vuelo. Un gusto.
Muchas gracias y les invitamos a poder inscribirse en este curso donde vamos a estar hablando en modo mucho más profundo acerca de los defensores ambientales y cuál es el rol y la obligación que tiene el Estado sobre esto y qué derechos se tienen que garantizar. Muchas gracias por el espacio brindado. Hasta pronto, que estés muy bien.